Bien, entonces vamos a hablar en esta hora que nos queda, después de hablar de la evaluación, de algunas relaciones que existen entre paralelas, perpendiculares y oblicuas. Vamos a hablar de relaciones que existan entre esas líneas. Hay un pequeño lag. Espera un momentico, por favor, que la pantalla se organice. En nuestro texto guía vamos a hablar de la sección específicamente 2.3. Esa es la sección que vamos a trabajar, sección 2.3. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es un teorema donde vamos a tener nuevas herramientas. Y en ese teorema vamos a especificar lo siguiente, que dadas varias oblicuas y una perpendicular trazada desde un punto exterior a una recta, se verifica. En nuestro teorema tenemos varias oblicuas, una perpendicular y todas ellas están trazadas desde un punto exterior hasta una recta. Y vamos a verificar. Primero que la perpendicular es menor que cualquier oblicua. Por eso es que a la perpendicular en su magnitud le llamamos distancia de un punto a una recta, porque es el menor camino entre un punto y una recta va a ser la perpendicular. Segundo, que vamos a decir que dos oblicuas, perdón, dos oblicuas que se alejen una misma distancia del pie de la perpendicular son congruentes. Y tercero, de dos oblicuas, la que se aleje más del pie de la perpendicular es mayor. Entonces tenemos esas tres situaciones que las podemos reflejar en una recta M
un punto exterior, P, una perpendicular, vamos a este punto P', una primera oblicua, vamos a este punto Q', una segunda oblicua, vamos a este punto Q segunda, y una tercera oblicua, digamos, este punto R'. ¿Sí? Entonces, lo que nos muestra la figura es los contenidos del teorema. Das varias oblicuas, ahí hay tres, y una perpendicular, ahí está la perpendicular. Y están todas trazadas desde un punto exterior a la recta M. ¿Vamos bien? Bien. Entonces se debe verificar, primero, que esta, que es la perpendicular, esta que es la perpendicular, es menor que cualquiera de estas que es oblicua. Dos, que si las oblicuas se alejan una cantidad igual del pie de la perpendicular, pues entonces son congruentes. Y tres, que si das dos oblicuas, la que se aleje más del pie de la perpendicular, por ejemplo esta, es mayor que esta que se aleja menos del pie de la perpendicular. ¿Vamos bien? Good. Vamos a hacer la prueba, es muy simple. Ya a partir de este momento, yo personalmente vamos a dejar de poner la hipótesis, la tesis, ya debemos para esta altura, la mitad del semestre, debemos entender qué es la tesis y qué es la hipótesis, y si no, pues entonces me toca volver a repasarlo. Pero ya a partir de este momento, simplemente después del teorema, vamos a hacer la prueba. Ya ustedes deben entender cuál es la tesis y cuál es la hipótesis. Entonces, voy a copiar esta figurita. Me la voy a traer aquí. Bien, entonces pondremos prueba. Entonces, para la prueba 1, queremos demostrar que la perpendicular es menor que cualquier oblicua. Y la prueba es muy sencilla porque la perpendicular con la recta y con la oblicua siempre va a formar un triángulo rectángulo, en la cual o en el cual la perpendicular siempre será cateto y el cateto será menor que la hipotenusa. Y eso lo sabemos porque, pues, a mayor ángulo, mayor lado. Si el triángulo es rectángulo, el mayor lado es la hipotenusa. Eso ya lo habíamos propuesto en un corolario anterior. Entonces, eso que acabo de decir lo vamos a plasmar aquí en letras. Entonces, vamos a decir que siempre perpendicular oblicua y recta
formarán un triángulo rectángulo. En el cual la perpendicular siempre será cateto y la oblicua siempre será hipotenusa. Y ahí demostramos. Entonces, luego ponemos siempre perpendicular, oblicua y recta formando un triángulo rectángulo en el cual la perpendicular siempre será cateto y la oblicua hipotenusa. Y ahí demostramos, porque el cateto siempre es menor que la hipotenusa. ¿Se entendió esa primera prueba? ¿Sí? ¿Alguien? Muy bien. Gracias. Vamos a hacer entonces la segunda. Vamos a hacer lo mismo. Lo voy a mostrar acá. En la segunda prueba, pues nos dicen que oblicuas que se alejen una misma distancia del pie de la perpendicular son congruentes. Entonces, para la segunda prueba, lo que vamos a proponer es que P', Q' y P', Q segunda sean congruentes. Esto y esto son congruentes. Así las oblicuas se alejan una misma distancia del pie de la perpendicular. Y lo que queremos demostrar es que estas dos son congruentes. Pero aquí sí, más que nunca, podemos ver que esos triángulos son congruentes por el caso LAL, ¿no? Noten que estos dos triángulos tienen este cateto congruente, este otro cateto congruente, y son triángulos rectángulos. Entonces estos dos triángulos serán congruentes, y son congruentes, las oblicuas son congruentes. ¿Estamos? Vuelvo y reitero, como estos dos son congruentes y este es congruente con sí mismo y el ángulo entre ellos es de 90 grados, pues estos dos triángulos son congruentes. Y si esos son congruentes, pues estas dos tienen que ser congruentes. Entonces vamos a poner eso también en papel, digital en este caso. Entonces, triángulo P, P', Q' es congruente con el triángulo P, P', Q segunda. Y la razón es porque P', Q' es congruente con P', Q segunda. Esta es la hipótesis. P' es congruente con el mismo. Reflexividad. Y el ángulo P', Q' es congruente con el ángulo P', Q segunda y ambos son iguales a un recto. Entonces tenemos el caso LAL, que pues aquí vamos a notar que ese caso también lo podemos llamar CC. Y es que si los triángulos son rectángulos y tienen los catetos congruentes, son congruentes. Entonces tenemos otro tercer caso para triángulos rectángulos. Tenemos el caso HA y el caso HC y ahora tenemos el caso CC, cateto, cateto.
Ahí está. Y puesto que esos triángulos son congruentes, entonces puedo decir que de donde PQ' es congruente con PQ segunda, que era lo que quería probar. ¿Qué tal esa parte? ¿Bien? ¿Sí? ¿Se comprendió? Profe, o sea que en cualquier triángulo rectángulo que tenga dos catetos, cateto igual al otro, es congruente el Que triángulo. tengan los catetos respectivamente iguales. Sí, son congruentes. Otro caso de congruencia. Los dos. Pero solo tiene que ser un cateto o los dos. No, los dos. Pues eso dice Mm, cateto, cateto. ok. Ok. Bien. Y vamos para un tercer caso. Sí, por acá Andrés nos da una forma. Vamos a utilizar algo similar a lo que él escribe, algo muy semejante. Y es que voy a pintar por aquí este ángulo. Lo voy a llamar alfa y voy a poner aquí un ángulo que se llama beta. Este y este. Entonces, voy a proponer aquí alfa es mayor que un recto. ¿Están de acuerdo? ¿Que alfa sea mayor que un recto? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguien que me diga por qué alfa es mayor que un recto? Voy a utilizar el micrófono también, si les da pereza utilizar el chat. Ángulo exterior, No es ponle. porque Good. Y ahora decir beta es menor que un recto. ¿Sí o no? ¿Ven todo este triángulo grande? Pues beta tiene que ser menor que un recto. Es ángulo interior de un triángulo rectángulo. Y como alfa es mayor que un recto y beta es menor que un recto, entonces alfa es mayor que beta. Como este es mayor que un recto y este es menor que un recto, entonces alfa tiene que ser mayor que beta. Y en un mismo triángulo, a mayor ángulo se opone mayor lado. Entonces, por tanto, PR' tiene que ser mayor que PQ'. Porque a mayor ángulo se opone mayor lado. Entonces, como este ángulo es mayor que pues este lado tendrá que ser mayor que este. Y era lo que queríamos demostrar, que mientras más se aleje la oblicua, es mayor que Profe, cualquier otra oblicua. ¿podría repetir otra vez la demostración? Señor, ¿me repites? ¿Podría repetir otra vez la demostración? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, alfa es mayor que un recto, porque es ángulo exterior. Beta es menor que un recto, porque es un ángulo interior en este triángulo rectángulo. Por lo tanto, alfa es mayor que beta. Y si alfa es mayor que beta, pues PR' tiene que ser mayor que Q', porque en todo triángulo a mayor lado se opone mayor, a mayor ángulo se opone mayor lado. Y como mostramos que PR' es mayor que PQ', pues eso queda
demostrado que mientras más lejos esté oblicua, es mucho mayor. Mientras más cerca esté, es mucho menor. Entonces vemos una tendencia, ¿no? Porque el menor camino entre P y la recta es esta perpendicular. Y pues a medida que yo me voy alejando de esa perpendicular, voy obteniendo cada vez una oblicua más larga hasta el infinito, ¿no? Si me voy acercando, pues la mínima distancia será la perpendicular. Si vuelvo y me alejo por este lado, voy tirando cada vez oblicuas más largas hasta el infinito. Y entonces quedan estas tres relaciones que tenemos en este teorema entre perpendiculares y oblicuas. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Alguien? Profe, Sí. el argumento para decir que PR' es mayor que PQ' es porque a mayor lado se opone, porque a mayor ángulo se opone mayor lado, ¿verdad? ¿Correcto? Correcto. Listo, profe, gracias. Con gusto. Vámonos aquí. A mayor lado, mayor ángulo y viceversa. A mayor ángulo, mayor lado. Muy bien. Y bueno, vamos a tener eso que acabamos de plantear de cómo se va alejando y cómo se van acercando al pie de la perpendicular, las vamos a plasmar en un corolario. En unos corolarios. Vamos a mirar. Unos corolarios. Y el primero es que, vamos a decir que dos oblicuas iguales están a diferentes lados de la perpendicular. Es decir, si yo tengo esta oblicua y yo tengo otra oblicua que es PQ', que mide lo mismo, no puede ser, y no es esta misma, pues tiene que estar para la valla. No hay otra posición en la cual pueda tener otra perpendicular que sea PQ' a este lado. Me toca tirarla a este lado. O, dicho de otra manera, dos oblicuas que sean iguales no están a un mismo lado de la perpendicular. Siempre tienen que estar a lados diferentes. Ustedes me dieran por aquí otro segmento PQ' y me dicen tráselo allá, pues usted es este o es este, no hay otro. Entonces siempre que tenga oblicuas iguales, ellas van a estar a diferentes lados de la perpendicular. Y eso es evidente porque por el postulado 3 de Euclides, pues yo podría hacer centro y trazar esta circunferencia, y pues esa circunferencia solo me va a cortar en dos puntos, donde estas son radios.
en este y en este. Entonces están a diferentes lados del pie de la perpendicular o de la perpendicular. Ese es como un primer corolario. Y otro segundo corolario, pues es con la lejanía o con la cercanía. Entonces vamos a decir que oblicuas interiores al ángulo de oblicuas iguales son menores y viceversa. O oblicuos que sean menores son interiores al ángulo de oblicuas iguales. Me voy acercando a la perpendicular. Eso gráficamente quiere decir que si yo trazo esta oblicua, verdecita, esta oblicua está interior al ángulo de la oblicua que es igual. Entonces esta oblicua será menor que esta. O viceversa. Si esta oblicua es menor que esta, estará interior a este ángulo. Entonces siempre vamos a tener que me voy acercando al pie de la perpendicular. Y el tercero es el mismo, pero en el caso contrario, oblicuas exteriores al ángulo de oblicuas iguales son mayores y viceversa. Digamos que ahorita la oblicua ya es esta. Entonces esa oblicua es exterior al ángulo de las oblicuas iguales, por lo tanto esta oblicua será mayor que esta. O bien, si esta oblicua es mayor que esta, entonces está por fuera del ángulo de las oblicuas iguales. Y como para confirmar el primer de los corolarios, si hay otra oblicua igual a esa verde, no puede estar a ese mismo lado, tiene que estar al otro lado de la perpendicular. Y si hay una oblicua igual a la mostaza que hay, tiene que estar al otro lado de la perpendicular. ¿Se entienden esos tres corolarios? Muy bien. El hecho de hacerlos nos va a llevar a algo que había preguntado Jacobo hace casi un mes. Ha pasado tiempo. Entonces, tienen ahí 10 segundos más para que miren esa página, que en 10 segundos la volteo. Bien.
Bien. Entonces, vamos a hacer un análisis. Ya hemos determinado triángulos que nos han dado los tres lados o el lado y dos ángulos adyacentes a ese lado o dos lados y el ángulo entre ellos, etc. Y ahora vamos a analizar el caso de un triángulo o cómo se determina un triángulo si nos dan dos lados y nos dan el ángulo que se opone al menor de los lados. Entonces, notemos lo siguiente. Yo tengo este triángulo ABC, tal como lo proponemos. Y nos dicen, mira, nos dan A, nos dan B, nos dicen, mira, A es mayor que B, y entonces también nos dan beta. En este triángulo, nos dan dos lados, A y B, determinado por dos lados. Y nos dicen el ángulo que se opone al menor de ellos. Entonces nos toca comparar entre estos dos lados. Yo voy a decir que el lado A es mayor que el lado B y por lo tanto nos dan el ángulo beta porque es el que se opone al menor de esos lados. Y hay un pequeño lag. Y lo próximo que se hace es dibujar la altura CD de ese triángulo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí yo puedo hacer ese juego de oblicuas y perpendicular. Entonces voy a hacer un juego aquí de preguntas. Va a existir al menos otra oblicua de magnitud B. Esa oblicua está al lado derecho o al lado izquierdo del triángulo. Al derecho. Al derecho, ¿cierto? Porque no pueden estar al mismo pie, al mismo lado del pie de la perpendicular, estarán al otro lado. Y como esta oblicua B es menor que A, esa oblicua estará por fuera o por dentro. Por dentro, profe. Por dentro, interior. Muy bien. Entonces va a haber otra oblicua por aquí de magnitud B. Entonces, eso lo podemos proponer por acá. Existe, pongamos aquí A', ¿no? Otra oblicua CA' igual a B al interior del triángulo. Pero entonces, miren lo que pasa acá. ¿Ven el triángulo A'BC?
¿Será que el triángulo A'BC cumple con estas condiciones? Me dan A, me dan B, A es mayor que B y me dan el ángulo que se opone al menor de los lados. Por aquí me dicen que no. Profe, sí, por lo del, por lo del caso anterior, lo de A mayor, pues se saca el ángulo que hay exterior al triángulo OCA prima Good. y que sería exterior. Entonces tendría que ser mayor a un recto. Ah, bueno, pues eso no importa, pues sería, entonces A sería mayor que B, porque el beta sería ángulo interior Es que miren del que, triángulo COB. good. Es que noten que ese triángulo que puse ahí sombreado cumple con estas condiciones. Tiene un lado A, tiene un lado B, tiene un lado B menor que A y me dieron el ángulo beta que se opone a B. Pero el que sombreó ahora en amarillo también cumple con esas condiciones. Tiene un ángulo beta que se opone a B, que es menor que A, dados A y B. Entonces, lo que podemos decir aquí es que existe más de un triángulo que se puede construir con las condiciones dadas. No existe uno, existen más de uno. Y entonces uno puede proponer aquí la construcción y proponer que nos dieron A, nos dieron B y nos dieron el ángulo beta. Y noten que A es mayor que B. Y para construirlo, entonces, voy a proponer lo siguiente. Sobre una recta M, construyo el segmento A dado. Este punto le puedo poner B y a este punto le puedo poner C. Este será mi punto 1 y aquí decimos 1. Sobre M, copio A dado con extremos B y C. ¿Sí? Y 2, noten que insistimos, podemos construir con regla y compás. Con vértice B y lado M, copio beta dado. Pues no sabemos hasta dónde termina ese ángulo. Y este sería mi paso 2, copiar ese ángulo beta. Y resulta que esas son construcciones que ya sabemos hacer. Copiar un segmento
y copiar un ángulo. Y ahora lo que voy a decir es que 3 con centro C, trazo C, B. Entonces vengo y mido B, ¿cierto? Y concentro en C, trazo una circunferencia de esa medida. Este es el trazo 3. Y que tiene varias consideraciones en escolio. Una es que la circunferencia no corte, entonces no tenemos triángulo. La otra es que la circunferencia toque en un solo punto, tendremos un único triángulo, y la otra es que toque en dos puntos, en la cual tendremos los dos triángulos. Entonces supongamos que tocan dos puntos, que son esos dos. Entonces están los dos triángulos posibles de construir, porque esto me dirá B y esto también me dirá B. Esos son los dos triángulos susceptibles de construcción. Ya vemos a este punto B', B y B'. Entonces, aquí me queda final y final, final y final. Y este es el 4, ¿no? Y si ponemos aquí 4, decimos que trazo. Ah, perdón, este no puede ser B, porque ya lo tengo, este es A. A y A'. Entonces trazo AC o A'C y se obtienen el triángulo. Sí, bella luce, muchas gracias. Ah, entonces aquí. A será. Ups. Epa. A o A'. Gracias. Y ahí están los dos triángulos. Y entonces, insisto, hay un par de escolios. Voy a utilizar otro color aquí, este azulito oscuro, porque puede ser que la circunferencia solo toque en un punto, o sea, tangente. Entonces, ese caso es único porque resulta que en el caso de los dos triángulos lo que estábamos buscando son las dos oblicuas. Pero en el caso de que lo toque en un solo punto, lo que estamos buscando es esta perpendicular que es única. Este sería el escolio 1, tangencia. Y hay un segundo escolio, y es que la circunferencia no corte. Entonces, si no corta, pues no hay triángulo posible. Y recuerden que para que exista triángulo se deben dar unas condiciones dadas por algo que estudiamos ya que se llama la desigualdad triangular, que en un triángulo un lado tiene que ser menor que la suma de los otros dos, pero mayor que su diferencia. Entonces aquí tenemos las posibilidades de estos casos. Es que no exista triángulo,
que la circunferencia que trace toque en un solo punto y entonces tenemos este triángulo rectángulo que hay acá, es único, o que la circunferencia corte en dos puntos. Si tenemos en dos puntos, pues esas dos cortes son en las de estas dos oblicuas y tenemos dos triángulos que satisfacen el rojo y el amarillo, satisfacen las condiciones con las condiciones dadas. Preguntas hasta ahí, ¿se comprendió ese? Muy bien. Profe, ¿qué tal? Es que no entiendo el punto 4, pues la construcción 4. ¿Me la puede explicar, por favor? La construcción 4 es trazar este segmento. Trazo AC o A'C y se obtiene el triángulo pedido. Ah, listo, profe, gracias. Con mucho gusto. Claro que sí, para eso estamos, para servir. Entonces, insisto, dependiendo si hay dos cortes, se forman dos triángulos, los dos triángulos que señalamos acá. O si existe un único corte, es porque tenemos este triángulo rectángulo que hay acá. Y si no hay corte de esta circunferencia, entonces no hay triángulo porque no se satisface la desigualdad triangular. Y este caso se estudia en trigonometría. No sé si ustedes lo hicieron en su curso de trigonometría, o en el colegio, o en la universidad. Cuando uno aplica la ley de senos o la ley de cosenos, pues si esa ley proviene de un triángulo construido, vale, pero no siempre, si no, no siempre la puedo aplicar, porque a lo mejor el triángulo no existe y yo no puedo aplicar la ley de senos o la ley de cosenos. Entonces, lo recuerdo porque el año antepasado, hace un par de años, había un profesor en mecánica que ya no está lastimosamente, pues está en otros lares. Profesor, a mi parecer, muy bueno en mecánica, llamado José Sebastián. Y José Sebastián era profesor de máquinas hidráulicas y en un punto dado tuvo un problema para diseñar, estaba diseñando el álabe de una turbina y tuvo unos problemas en sus cálculos. Entonces, él tuvo la gentileza de consultarme sobre la parte geométrica y después de analizar el formato, resulta que era que con los ángulos que él quería hacer el ala de la turbina no se podría construir un triángulo. Y ahí al final fue que él estaba aplicando esas leyes trigonométricas basadas en unos ángulos de diseño óptimos que él había tratado de optimizar utilizando un software numérico, pero en la práctica no se construía el triángulo. Y si no se construía el triángulo, pues no se puede hacer el diseño. Tuvimos que llegar a este recurso. Entonces esto muestra que esto no solo hay una teoría, tiene una aplicabilidad práctica importante. Estaba diseñando el perfil de una ala de una turbina triangular y no había podido, hasta que mirando pues las relaciones detectamos que el problema era la desigualdad triangular, ese problema, básicamente. Básicamente era que quería hacer la construcción con el escolio 2 y por eso no cuadraban los valores. Entonces hay que tener en cuenta esta situación. ¿Vamos bien? Voy a pasar la hojita. Porque ya que estudiamos una condición,
Vamos a estudiar la otra. Triángulo terminado por dos lados, pero ahora ya me dan es el ángulo que se opone al mayor de esos lados. Entonces, voy a dejar el triángulo A, B, C, alfa, beta, gamma, C, A, B. Entonces resulta que ahora me dan dos lados, A, B, me dicen, mira, A es mayor que B, pero ahora no me están dando beta, me están dando alfa. Oh, espérate que... Este no es resistencia, este es geometría. Entonces ya me dan dos lados, A y B, me dicen cuál es mayor, lo mismo que ahora A es mayor que B, pero no me dan el ángulo que se opone al menor, que me dan de ahora que era beta, sino que me dan el ángulo que se opone al mayor, que es alfa. Entonces vamos a hacer un símil al problema anterior. Voy a trazar la altura. Voy a trazar esta altura. Y ahora pues me voy a venir a la pareja ángulo-lado que nos dieron. Entonces, A. Debe existir una oblicua igual a A, pero esa oblicua igual a A tiene que estar al lado izquierdo de la perpendicular. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Una oblicua igual a A estará al lado izquierdo de la perpendicular. ¿Sí o no? Good. Entonces la voy a trazar. Esta la por aquí. A. Prolongar esto por aquí y voy a llamar este punto K. ¿Sí? Y entonces, miramos que en este caso el lado B quedó interior, ¿no? Y entonces, este lado es A, este ángulo es B, este lado, perdón, es B. Este ángulo aquí que se me forma, pues mide 2 rectos menos alfa. Y el único triángulo que satisface la condición que me impusieron es el que estoy sombreando. Porque este triángulo que hay aquí también tiene lado B y A, como este, pero pues el ángulo que se opone no es alfa, es 2 rectos menos alfa. El único triángulo que tiene estas condiciones de lado A, B, con A mayor que B y ángulo alfa es el rojo. Entonces, ahí vamos a decir que el triángulo es único. Y pues vamos a hacer la construcción como la hicimos ahora para verificar. En la construcción me están dando el lado A, me están dando el lado B, A mayor que B, y me están dando un ángulo, pero ahora este ángulo es el ángulo alfa. Eso es lo dado.
Y entonces voy a ubicar lo mismo que ahora una recta M. Y ahí ubico el lado A que me dieron. Bueno, no, voy a ubicar el lado B que me dieron. Porque el lado B. Y voy a ubicar el lado B y no A es porque el ángulo que me dieron es adyacente a B y no a A. Entonces vamos a ubicar el lado B que me dieron. Entonces esto lo llamamos A y esto lo llamamos C. Y esta será mi construcción 1. Entonces 1, digamos que sobre M trazo B dado. Y ahora copiamos el ángulo alfa. Esto pues seguirá hacia el infinito porque no sabemos la magnitud de ese lado, pero sí podemos copiar el ángulo alfa ahí. Será mi paso 2. Entonces 2 sobre M copio alfa dado. Lo mismo que hicimos en el caso anterior. Y 3 es que trazo ahora C con radio A. Entonces, con radio A y centro en C trazo la circunferencia CA. Recuerden que como A es mayor que B, pues la circunferencia del radio va a estar por aquí o por fuera. Entonces, si trazo la circunferencia, una cosa como así. Y esa circunferencia, noten que corta a la recta A y C en un punto único. La tiene que cortar porque A es mayor, todo esto mide, porque A es mayor que B, la tiene que cortar. Pero ya no tenemos opción de cortarla o no cortarla o en uno o en dos puntos, sino que siempre la va a cortar. Y siempre la va a cortar en el punto B. Estas tres. Y como medida 4, que es el final, trazo BC y se obtiene el triángulo pedido. Que es único, que es el que está marcado con rojito allá. Este triángulo único que se construyó es este triángulo único. Solo hay una posibilidad de triángulo. Entonces, aquí no hay más que decir otra vez que como solo hay un único corte en escolio, pues será que el triángulo es único. Y como B siempre es mayor que A, siempre se va a cortar este lado final del ángulo. ¿Estamos? O sea, este caso es mucho más sencillo que el caso anterior. Claros, muy bien, muchas gracias, Sebastián. Entonces, si a mí me dan A, me dan B, me dicen que A es mayor que B y me dan alfa, ¿cuántos triángulos puedo construir?
Bien, Mario. Uno. Juan Felipe, muy bien. Un único triángulo. Y aquí viene la trampa. There is no free lunch. Si me dan A', B', A' mayor que B' y alfa', si me dan estos, recuerden que alfa' es el que se opone a A'. ¿Cuántos triángulos puedo construir con A', B', A' mayor que B' y alfa'? Uno. Ese es lo mismo, solo que le puse prima. Pero, si a mí me dan dos triángulos, dos, y me dicen que A es congruente con A', que B es congruente con B', que A mayor que B, lo que nos va a dar que A mayor que B', y que alfa es alfa', pues el triángulo también será uno solo. Si este es congruente con este es congruente con este, se cumple esta relación, y este es congruente con este, pues el único triángulo que construye aquí es el mismo único triángulo que construye aquí. Y a eso le llamamos el cuarto caso de congruencia que había preguntado Jacobo hace un tiempo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes y el ángulo que se opone al mayor de esos lados respectivamente congruentes. ¿Recuerda, don Jacobo, cuando me preguntó ese caso? Ahora ve por qué. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro cuarto caso de congruencia de triángulos. Y Profe, pues con eso culminamos nuestra sesión de esta mañana. Y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Profe, ¿me podría confirmar la hora del parcial del viernes? 12 del día. Del mediodía, para ser más reales. Mario Alejandra, ¿todavía necesitas hablar conmigo? Gracias. Profe, una pregunta. Ok. ¿Cómo se llama ese programa que usted utiliza para hacer, pues para darnos la clase, donde usted grafica y escribe todas esas cosas? Donde acabo de hacer todos estos triángulos. Sí, sí, señor, el que es como el fondo cuadriculado y usted puede seleccionar Ah, los ok. colores y todo. No, se llama Script, pero está en mi tablet. Yo lo que les estoy proyectando a ustedes es la pantalla de mi tablet. Ah, listo, profe. Entonces en la Voy a ver si de tablet, pronto se puede instalar en en mi el tablet, computador o algo. pues como tengo mi lápiz digitalizador, el programa se llama Script y entonces ahí puedo escribir. De hecho, pues ahí escribo yo cosas y hago, sino que Hace como la lo función de una nuevo tabla ahora es graficadora, que, pero directamente en la tablet. sí, pero hay un programa que se llama Screen Mirror que permite proyectar la pantalla de la tablet en mi pantalla del computador. Entonces eso me facilita mucho las cosas, porque si no estaría dando clases aquí a punta de PowerPoint y me parece Uy, desastroso. sí. Ay, es mucho mejor así, la verdad. Incluso para estudiar con compañeros es para lo que me interesa ese programa, profe. Bien, pues yo no conozco, lo que pasa es que mi computador no es digitalizador, es de pantalla fija, pero mi tablet sí. Entonces, podría haber comprado una tableta digitalizadora, pero eso es muy maluco porque mientras uno se acostumbra a ver y escribir, es complicado. Entonces, lo que hice
fue que con mi esposa, ella me ayudó mucho a ubicar el programa que se llama Screen Mirror y entonces lo que hago es proyectar la imagen todo lo que está en mi tablet, lo proyecto allá y ahí es mucho más fácil porque siento que estoy dictando la clase desde un tablero, para mí es más fácil. Solo que ahora es digitalizado y quedan las memorias. Y la verdad, sí, profe. Muchísimas gracias. Bueno, Profe, una pregunta. señor, Para, para los ejercicios que podamos estudiar para el parcial, usted comentó ahorita que los ejercicios del capítulo 5 y qué otro capítulo para estudiar para el parcial del viernes. 2 y 5. Capítulo 2 y 5. Sí, básicamente lo que estamos terminando. Nosotros estamos entre esos dos. Ya la próxima sesión, que es el jueves, vamos a hablar de paralelogramos para culminar el capítulo 2 y entramos la próxima semana en el capítulo 3 y 4 que tiene que ver con cuerdas y ángulos en la circunferencia. Pero Ah, por el listo, momento profe, son muchas 2 y gracias. 5. Lo que pasa es que cada vez que vamos haciendo una prueba, vamos haciendo la construcción para ir mirando cómo se trabajan lo de las construcciones, ¿cierto? Listo. Después les muestro una construcción que hicimos con, ustedes no los conocieron, Martín Giraldo y Juan Esteban Ramírez, estudiantes de mecánica. Estábamos llevando un paper en origami con ellos que están en el proyecto y descubrimos un error en el paper y mandamos la corrección y el problema vuelve y es a que no se puede construir un triángulo. Después se los muestro. Lo que pasa es que ese es un triángulo un poquito más, necesitamos otro, no es más difícil, sino que necesitamos otro concepto para poderlo construir. Listo. Bueno, feliz día. Entonces, por favor, tengan en cuenta que estoy calificando las tareas, claro que sí, eso tiene que estar todo listo antes del 30 de abril, que es la fecha del segundo corte. Eh, tengan en cuenta entonces que el examen de ayer no vale, pero utilícenlo para estudiar. Y por favor, con lo del tiempo, no me hagan jugarretas, manéjenlo bien. Miren que cuando yo resolví los exámenes, el examen, los 3 puntos eran cortos. Solo que uno tiene que saber qué pieza del rompecabezas une con qué. Feliz almuerzo.